Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La parábola del hombre rico y Lázaro. Y quiero comparar tres historias que nos enseña el mismo principio que vamos a ver en esta parábola. Y al compararla, espero como fin que nos ayude a crecer en el entendimiento de una realidad eterna, de una realidad que a través de la historia de la humanidad se viene compartiendo, y en este caso a nosotros por más de 2000 años nos ha llegado el espíritu de vida en las palabras de aquel que dijo, según Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida, y que la realidad de esa verdad nos concientiza en nuestro presente a la realidad que siempre es. Entonces nos lleve a entender que esta parábola de el hombre rico y Lázaro está hablando algo más significativo, que si lo interpretamos solamente bajo a la letra y bajo a la condición de nuestra tradición de fe, como que ya para muchos aquí en esta parábola solamente está enseñando la realidad de lo que se acerca, como decir, realidades escatológicas de eventos del futuro, donde el ser humano, al rendirle cuentas a Dios, unos irán a la vida eterna, al cielo, y así es como se interpreta la realidad de Lázaro, y otros, como el hombre rico, lamentablemente irán a la perdición eterna, al infierno, a un lugar de fuego y tormento eterno. Espero que podamos ver estos textos a luz del espíritu de vida y crezcamos en la revelación para que en nuestro presente disfrutemos del cielo. Así que comencemos. Voy a leer en Lucas capítulo 16. Esta historia se encuentra del verso 19 al 31. Voy a leer unos versos y comento. Comienza: parábola del hombre rico y Lázaro, el verso 19. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. ¿Quién o qué representa o quiénes representa este hombre rico en esta historia? Este hombre rico, en el contexto del primer siglo y de la historia de Jesús, representa a su audiencia, representa en este caso más a las 12 tribus de la casa de Israel, o las ovejas perdidas. Representa a aquellos que escucharon y vieron por los 3 años su ministerio, y entonces no escucharon. ¿Ves? Escucharon, pero no escucharon el espíritu que su vida y su ministerio contenían. O vieron, pero no percibieron, no entendieron, porque solo vieron exteriormente y no vieron con el entendimiento, porque si hubiesen visto con el entendimiento, su corazón hubiese sido transformado. Como así Mateo capítulo 13 y Marcos capítulo 4 nos enseñan. Entonces vemos que también el hombre rico representa históricamente a todo ser humano. Te representa a ti y a mí, y representa una realidad natural dentro de cada ser humano. Entonces continuamos con el otro protagonista o el otro personaje en esta parábola. Dice: tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Y aquí vemos la realidad de Lázaro, este hombre en esta historia metafórica, o en esta parábola, en este cuento. Lázaro entonces representa al espíritu de verdad, al espíritu de vida. Representa la esencia que Jesús
quería dar a conocer. Representa la realidad del reino de el Padre, del reino de Dios dentro del ser humano. Representa aquella fuerza, aquella gloria, aquel poder capaz de convertir un corazón de piedra en un corazón justo, en una mente muerta, en tinieblas, ciega, ignorante, en una conciencia divina, pura, llena de gracia, de amor y de verdad. Y eso representa a Lázaro en esta historia. En esta historia simbólica entonces vemos la realidad de lo que sucede dentro de cada ser humano cuando rechaza por su manera egocéntrica de vivir y por muchas otras razones, por cómo fue condicionado, cómo fue formalizado en su cultura, bajo su idioma, bajo sus creencias de tradición, de fe, religión. Todo eso formaliza a una persona en su contexto para así en el desarrollo de su vida, ¿ves? Ya crece con unas características internas, con una percepción de cómo la vida es y con una naturaleza egocéntrica que entonces, basado a cómo ha sido condicionado, ¿ves? Representa a ese hombre rico vestido de púrpura, porque es el ser orgulloso que dentro de sí ya yo lo sé todo, ya yo lo tengo todo y ya yo vivo conforme a mi beneficio, conforme a mi agenda, conforme a mi tradición, conforme a mi religión, conforme a mi beneficio. Ya yo lo sé todo y lo entiendo todo. Y como yo he sido formalizado, solamente tenemos la verdad. Y nadie más forma parte de lo que yo formo, porque somos o soy excluido de todos. Y aquí es donde viene el hombre rico, personificado en esta historia al ser humano, a rechazar al hombre pobre, a Lázaro. Vienen a rechazar al espíritu de vida en su mente, a rechazar, y por eso su corazón de piedra. Y por eso entonces vemos las consecuencias de tanto ese hombre rico en la historia, porque recibe las justas consecuencias de su acción de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Recibe el dolor, el sufrimiento, la perdición eterna, porque queda en ese estado, excluido de la vida, de la piedad, del amor, de lo que el Evangelio llama el reino de Dios. Y por eso vemos como Lázaro en la historia, como la esencia de esta verdad que solamente tiene la capacidad de llevar a todo ser humano a ese estado divino, al cielo, a esa experiencia de la vida eterna, del estado de paz, de felicidad, a una conciencia libre de culpabilidad. Por eso vemos que al ser esa realidad rechazada, entonces lo que se experimenta es el dolor, la tristeza y el sufrimiento. Y así es como esta historia nos revela una verdad espiritual que sucede siempre, diariamente en cada ser humano. Y es la realidad que tanto tú y yo podemos estar experimentando en nuestro presente, porque estamos viviendo basado a ese hombre rico, a nuestro orgullo personal, mi cultura, mi idioma, mi país, mi tradición, mi religión, mi interpretación, mi conocimiento, mi contexto. Yo lo sé todo, yo lo tengo todo y por ende trato a todas las otras personas excluidos. Y como no forman parte de mi forma de pensar, pues entonces no veo la esencia en cada uno de ellos. Y aquí así podemos estar viviendo, siendo el hombre rico, rechazando a Lázaro, rechazando al espíritu de vida, de verdad, de hermandad, al bien, a la justicia, a la compasión, a la sinceridad, a la verdad, al amor. Entonces miremos la próxima historia, que es una historia, una realidad bien conocida, y leemos en Mateo capítulo 25, versos
en el contexto, versos del 31 al 46, pero voy a leer algunos textos y comento. Voy a comenzar desde el verso 34, donde dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha, a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Estos son unos textos que se ven bien escatológicos, se interpretan a través de la tradición de fe como eventos del futuro escatológicos, y por eso los comparo con la historia de Lázaro y el hombre rico, porque así mismo se ven estos textos. Inclusive aquí tiene un subtítulo arriba del verso 31 en mi Biblia, donde dice el juicio final. Y cuando una persona occidental ve esto del juicio final formalizado en su fe, en su tradición, en su religión cristiana, usualmente interpreta esto como eventos escatológicos del juicio de Dios, cuando todo el mundo va a presentarse ante Dios, el libro de la vida se abrirá y todo el mundo será juzgados, unos para vida eterna, para el cielo, y otros para perdición y condenación eterna, para el infierno. Y así se interpretan estas dos historias, tanto Lázaro y el hombre rico, como Mateo capítulo 25, del verso 31 al 46, como eventos del futuro. Pero entendamos que estamos leyendo literatura poémica, literatura de origen espiritual, que entonces tiene la necesidad de ser entendida en el presente siempre, en el mismo espíritu de la enseñanza. Y entonces así podemos ver que en el texto 34, cuando dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha. ¿Quién es el rey? El rey es el mismo espíritu. El rey es ese espíritu de vida. El rey es ese poder, esa gloria dentro de las palabras de Jesús. El rey es la misma realidad que Lázaro. El rey es el espíritu de vida. El rey es la verdad. El rey es la ley eterna. ¿Ves? Y en esta historia también simbólica, ¿ves? Por eso dicen una forma metafórica, en una forma de una parábola, de un cuento: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Ves? Está compartiendo que siempre a través de la historia hay una esencia de la vida. Y esta es la pureza, la sinceridad o el amor que une a todo ser humano universalmente. Y esa es la esencia o el rey, que entonces, basado a las acciones que vamos a ver, ¿ves?, demuestra quiénes vivían conforme a la vida eterna, vivían conforme a esta realidad y esencia. Y por eso dice: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey, ¿ves?, y la esencia y el espíritu de vida, el Espíritu Santo o Cristo, el espíritu de vida dentro del ser, dentro de la conciencia y el corazón, que motiva a estas acciones verdaderas, dirá, el rey dirá: les digo la verdad, cuanto hicieron alguna de estas cosas más significantes, cuanto hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a
mí. Miremos ese mí significativo, porque ese mí es la esencia, como si estuviese hablando, esta realidad, que entonces vamos a ir creciendo en el conocimiento de esta realidad. Por eso vemos entonces en el verso 44, vemos entonces lo opuesto cuando dice: entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Y aquí está compartiendo la misma realidad de lo que sucede en el presente siempre de cada persona. Y en este contexto, basado a estas historias, Jesús en el primer siglo, compartiéndole a los suyos, a sus compatriotas, que estaban nacidos y cementados en sus tradiciones, y por ende estas historias, por ende estas realidades, de cómo él los estaba haciendo conscientes de este espíritu de hermandad, de esta realidad que ellos tenían que cambiar dentro de sí por cómo habían sido formalizados y condicionados por sus deseos, por su naturaleza egocéntrica, que ahora aquí, al ser concientizados por el Rey de vida, por el espíritu de verdad, de hermandad, por la realidad eterna entre todos, entonces los estaba llevando a ellos a que vieran a todos con la misma realidad y esencia. ¿Ves? Y por eso, por cuanto tú ayudas a uno, ¿ves? Por cuanto tú eres consciente de las necesidades de otro y genuinamente das de lo que tienes, genuinamente sirves, ayudas, ya sea un vaso de agua, ya sea un abrigo, ya sea un plato de comida, genuinamente ayudas, visitas, haces por otros. Lo estás haciendo por mí. ¿Por qué? Porque es la persona consciente que deja atrás su forma egocéntrica de vivir y vive por este espíritu de hermandad y de vida entre todos. Y por eso es la persona activa y consciente, es la persona presente en su momento, que sabe que la única revelación de Dios que su presente va a tener será a través de él, a través de su conciencia y a través de sus acciones, de sus palabras, de sus pensamientos que llevan a las acciones que manifiestan el reino de Dios, el reino de luz, el reino del bien y de la hermandad. Y eso es lo que este texto nos está diciendo, y las consecuencias de aquellos que no. Por eso inmediatamente, naturalmente, cuando tú haces el bien, dejaste de por naturaleza hacer el mal. Asimismo, cuando personas persisten en su condición egocéntrica, superficial, como lo vemos a través de los evangelios, entonces recibirán las justas recompensas. Por sus frutos los conoceré. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Y esa es la realidad de esta historia. La misma realidad espiritual que también la historia del hombre rico y Lázaro nos comparte. Y ahora les quiero compartir una historia también y una realidad. Y como aquí en Universidad Cristo he compartido la realidad histórica de Jesús el Cristo, Jesús el ser humano como tú y como yo, Jesús el ser humano que fue un judío de nacimiento, pero en su desarrollo como ser humano vino a conocer de la sabiduría espiritual
oriental que como trasfondo histórico a él lo antecedía. Y entonces, al ser instruido en tal sabiduría, como voy a compartir aquí uno de los textos, entonces vino a los suyos a compartir las verdades del reino del Padre de todos. No vino a compartir las realidades del reino de Yahweh. No, porque esa era la cosmología o ideología solamente de los suyos y sus compatriotas y de su cultura, porque habían sido nacidos e instruidos en su Dios, en sus promesas de tierra. Un Dios, un pueblo, una promesa. Y en eso estaba centralizado sus compatriotas. Y por eso él vino a los suyos a concientizarlos del Padre universal de todos. Y por eso él tenía una conciencia, una percepción diferente a la de ellos. Y así se revela a través de los evangelios. Y por eso entonces podemos leer cómo históricamente esta historia del Bhagavad Gita, una historia simbólica donde tenemos una enseñanza espiritual que enseña la realidad de lo que sucede dentro del ser humano cuando o vive por su naturaleza egocéntrica o reconoce al espíritu de vida y cambia y vive conforme a tal verdad que se le es revelada. Aquí en esta historia podemos ver esa esencia de vida que se está compartiendo. Y miremos. Vamos a leer, este es el Bhagavad Gita, como les he hablado, el canto del Señor, una historia simbólica, significativa, que para entender las enseñanzas de Jesús, el Cristo, para entender los evangelios, para entender a Pablo, es necesario entender el origen de esta literatura simbólica. Voy a leer esto, es en el capítulo 9, en el verso 11. Capítulo 9, verso 11 dice: los insensatos desconocen mi naturaleza suprema, superior, cuando estoy revestido de humana forma, y me desprecian a mí, que soy el soberano Señor de todas las criaturas. Y escogí este verso, y miren este mí, porque este mí es significativo. Y en esta historia simbólica, este mí se refiere aquí a Krishna, que en esta historia representa la sabiduría de Dios, la esencia de toda verdad, de toda justicia, de todo amor. Y es una historia que aquí entonces él está dándole un consejo, por eso el canto del Señor, a este guerrero, Arjuna, donde en esta historia este guerrero representa a cada ser humano, y donde esta historia que antecedió la vida de Jesús, podemos ver cómo Jesús se identificó con Arjuna para entender y comprender esta historia espiritual. Y el fin de esta historia espiritual es que el ser humano reconozca y entienda que contiene dentro de sí mismo la esencia de Dios dentro del ser, la esencia y la iluminación de Krishna dentro del ser. Jesús, el ser humano, compartió, y tenemos en el Nuevo Testamento la esencia, el espíritu de Cristo. Jesús, el Cristo. Esta historia nos está compartiendo verdad universal, un espíritu de vida que necesitamos conocer, porque la realidad de Dios no es una religión, no es un grupo político. La realidad de Dios no es una historia de solo un grupo étnico que la creó o que se originó con ellos. Necesitamos crecer en la revelación de Dios.
Necesitamos crecer en el Espíritu de Dios para que entonces la misma realidad histórica que hace un poco más de 2000 años, cuando Jesús vino a los suyos a compartirles el evangelio del reino de Dios dentro, a quienes estaban conformados y condicionados a su tradición, a sus expectativas, a un Mesías líder político para destronar y tomar posesión de tierra física. Él vino a concientizarlos de la hermandad de todos. Y así esta realidad espiritual en nuestro presente también nos concientiza del Espíritu eterno, de la realidad que Dios es y de lo necesario que nos es entender la revelación de Dios desde el oriente hacia el occidente, para que entonces pongamos en práctica y veamos a todo ser humano en el mismo sentir, en la misma hermandad, en el mismo espíritu. Estemos en la misma sintonía, en el mismo amor. Y así entonces vemos cómo la realidad de tanto el hombre rico, Lázaro, la realidad de lo que vemos en el capítulo 25 de Mateo con el rey y el juicio final, también podemos ver la misma realidad en la historia del canto del Señor, en la historia del Bhagavad Gita, porque está compartiendo el mismo espíritu. Y como vimos en el Bhagavad Gita, donde dice de aquellos que no ven al espíritu, que sea nuestro despertar en nuestro presente para ser conscientes de esta realidad. El espíritu de vida, ya sea el Lázaro, ver a esa misma realidad o espíritu en todos y en todo, y vivir conforme a tal hermandad. Esa es la realidad de nuestro presente y la máxima revelación que podemos tener para así disfrutar en lo que nos queda de vida de los beneficios de la vida eterna, de la vida celestial, de la vida pura, de la vida en la hermandad, en el gozo, en la felicidad, en la bienaventuranza. Y entonces asimismo vemos a aquellos que no viven en la misma sintonía, ya sea basado por sus tradiciones, religiones, sus ambiciones políticas o sus ambiciones egocéntricas, superficiales, exteriores. Cada cual siempre recibirá su justa recompensa. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.